tardes. Hoy voy a presentar mi ensayo titulado El enfoque de barreras para el aprendizaje y la participación como motor de transformación en el rol del educador diferencial. En esta cápsula voy a analizar cómo este enfoque redefine la educación inclusiva y específicamente cómo transforma el rol del educador diferencial dentro del sistema escolar. Para ello voy a abordar primeramente el contexto general, luego el análisis teórico basado en los distintos autores que iré nombrando y finalmente las implicancias prácticas en el aula, también considerando ejemplos concretos. Como contexto general, actualmente la educación inclusiva se ha consolidado como uno de los principales desafíos dentro del sistema educativo. Esto se debe a que históricamente han predominado modelos como es la exclusión, donde muchos estudiantes quedaban fuera del sistema y luego al integrarse debían adaptarse a una estructura muy rígida. Por ejemplo, en el programa de integración es común que los estudiantes con dificultades fueran sacados de la sala para recibir apoyo, lo que en el fondo mantenía una lógica de separación con los demás estudiantes. Sin embargo, hoy en día estamos frente a un cambio de paradigma donde se reconoce la diversidad como una característica propia del aula. Esto implica que ya no se espera de que todos aprendan de la misma forma, sino que se reconoce la necesidad de flexibilizar la enseñanza. La problemática. Tradicionalmente, las dificultades de aprendizaje se han abordado desde un enfoque centrado en el estudiante, especialmente a través de conceptos de necesidades educativas especiales. Este modelo tiende a asociar estas dificultades a diagnósticos o condiciones individuales. Por ejemplo, si un estudiante presenta una dificultad de lectura, muchas veces se explica únicamente desde su diagnóstico, sin cuestionar si la estrategia pedagógica utilizada es adecuada, si funciona en el niño o la niña. Esto limita la comprensión del aprendizaje porque invisibiliza los factores como la metodología, el tema del aula o la expectativa de los docentes. Por lo tanto, se hace necesario cuestionar los enfoques y ampliar mucho más la mirada. A partir de este análisis surge la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera el enfoque de barreras para el aprendizaje y la participación transforma el rol del educador diferencial? Esta pregunta es fundamental porque no solo apunta a un cambio conceptual, sino también a un cambio en la práctica docente. Nos invita a todos a reflexionar cómo se debe posicionar el educador diferencial en un contexto verdaderamente inclusivo. Frente a esta pregunta, se sostiene como tesis que el enfoque de barreras redefine profundamente la identidad del profesional. Se produce un tránsito desde un modelo clínico remedial centrado en el déficit hacia un enfoque crítico, colaborativo y contextual. Esto implica que el educador diferencial deja de centrarse únicamente en el estudiante y comienza a intervenir en el contexto educativo. Por ejemplo, en lugar de enfocarse solo en reforzar los contenidos con un estudiante, también analiza si la estrategia utilizada en el aula está generando barreras. El enfoque de barreras para el aprendizaje y la participación propone que las dificultades no están en el estudiante, sino en el entorno. Bott y Ainscow plantean que cualquier estudiante puede experimentar barreras dependiendo del contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, una clase basada solo en la exposición oral, perdón, puede ser una barrera para estudiantes que necesitan apoyo visual o un aprendizaje más activo. Esto implica un cambio ético importante, ya que la responsabilidad se traslada desde el individuo hacia el sistema educativo. Es decir, que ya no se trata de arreglar al estudiante, sino de también transformar el contexto. Un aporte teórico clave
Cheita señala que en el contexto social, con sus políticas, actitudes y prácticas, es el que genera muchas de las dificultades de aprendizaje. Esto refuerza la idea de que no basta con intervenir solamente el estudiante, sino que es necesario transformar la cultura escolar. Por ejemplo, si un docente tiene bajas expectativas sobre un estudiante, eso puede limitar su participación y el aprendizaje. Por lo tanto, la inclusión requiere una mirada integral que considere todos estos factores que mencioné. Ahora veremos los tipos de barreras que se manifiestan en distintos niveles. Primero están las barreras culturales que tienen que ver con las creencias y los prejuicios. Por ejemplo, pensar que un estudiante con discapacidad no podrá aprender al mismo nivel que los compañeros. Están las barreras políticas que se relacionan directamente con con la organización del establecimiento, como la distribución de recursos o la forma en la que se agrupan los estudiantes. También están las barreras prácticas que se observan directamente en el aula, como metodologías rígidas o las evaluaciones únicas. Por ejemplo, una prueba escrita estandarizada puede ser una barrera para estudiantes que necesitan demostrar sus aprendizajes de otra forma. Esto demuestra que la inclusión implica revisar todo el sistema educativo. A pesar de este avance teórico, en la práctica actual aún existen tensiones importantes. Muchas veces conviven discursos inclusivos con las prácticas tradicionales. Por ejemplo, se habla de inclusión, pero se sigue retirando a los estudiantes de la sala o centrado el trabajo en el diagnóstico. Esto demuestra que el cambio de paradigma aún no se ha consolidado completamente y que todavía no existen desafíos importantes en la implementación de este. Planteando este escenario, el educador diferencial asume un nuevo rol. Deja de ser un especialista aislado y se convierte en un agente de cambio dentro del sistema educativo. Su labor central es identificar las barreras, trabajar colaborativamente con los docentes y también promover estrategias inclusivas. Por ejemplo, puede participar en la planificación de la clase junto al docente de aula, incorporando el DUA. También puede apoyar en la diversificación de evaluaciones o en la implementación de apoyos dentro del aula. De esta forma, el rol se vuelve mucho más activo y transformador, que es lo importante. En la práctica, esto implica generar cambios concretos en el aula. Por ejemplo, diversificar la enseñanza utilizando distintos recursos como material visual, actividades prácticas o también el trabajo colaborativo. También implica adaptar las evaluaciones, permitiendo distintas formas de demostrar el aprendizaje, como exposiciones orales o también trabajos prácticos. Se promueve la participación activa de todos los estudiantes, evitando prácticas excluyentes. Todo esto requiere un trabajo en equipo entre docentes, educadores diferenciales y también las familias. La educación inclusiva se entiende como un derecho fundamental, tal como lo plantea la UNESCO. Esto implica de que todos los estudiantes deben tener acceso a la participación y el aprendizaje en igualdad de condiciones. En conclusión de todo este ensayo, el enfoque de barreras para el aprendizaje transforma sumamente el rol del educador diferencial. Ya lo posiciona como un agente clave en la transformación de los contextos educativos. La labor del educador diferencial ya deja de centrarse en el déficit y se orienta hacia la eliminación de las barreras, promoviendo una educación mucho más equitativa y participativa. El desafío actualmente no es adaptar el estudiante al sistema, sino transformar el sistema para todos. En este sentido, el educador diferencial cumple un rol sumamente fundamental en la construcción de una escuela verdaderamente inclusiva.